Bien, yo creo que hoy ni voy a ocupar micrófono. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde y vamos a escuchar una pequeña reflexión acerca de lo que significa. Hemos hablado en estos tiempos de la Navidad en nuestras vidas y es importante entender el significado que tiene para nosotros en estos tiempos, ¿no? Y hay algo que a mí me gusta de la Navidad, y es que si se han fijado, la Navidad es un tiempo de provisión. La Navidad es un tiempo de dar, ¿no? ¿Cuántos de ustedes trabajan aquí? Los que trabajan, ¿qué saben que va a llegar en diciembre de parte de su trabajo? El aguinaldo, ¿verdad? Ya les dieron el aguinaldo. Si no se los han dado, no levanten la mano para no quemar a los patrones, ¿verdad? Pero si ya se lo dieron, pues qué bueno que ya se los dieron. Pero es una provisión extra económicamente que llega a tu vida. Ahora, también es un tiempo en el cual se provee de descanso para muchos. Hay muchos que los trabajos les dan 1 o 2 semanas de descanso o algunos días. También provee descanso. La Navidad también es un momento en el cual provee la oportunidad para estar con familias. Si tú te fijas ahorita en la terminal de camiones, está llena. Si tú buscas un vuelo a tal lugar, te das cuenta que están saturados. ¿Por qué? Porque la Navidad también provee de un tiempo para estar en familia. Entonces, la Navidad en sí misma encierra esta oportunidad de proveer. Algo te provee. Pero lo más importante que tiene la Navidad, desde el punto de vista personal, es que te provee una hermosa oportunidad para acercarte a Dios. La Navidad te provee una hermosa oportunidad de acercarte a Dios. Vamos a leer lo que está escrito en Efesios 3:12. ¿Me acompañan? Efesios 3:12. Cuando lo encuentren, me hacen una señal, y si no, yo se los leo aquí. Dice así: Efesios 3:12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Se lo repito: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él. Entonces estamos hablando de que la Navidad te provee una oportunidad para acercarte a Dios. Ya vimos que nos provee de dinero, ya vimos que nos provee de descanso, también nos provee de una oportunidad para estar en familia. Pero este versículo nos habla acerca de una provisión diferente, y nos habla acerca de la provisión, acerca de lo que es la seguridad. ¿Cuántos de aquí se catalogan como personas seguras? ¿O cuántos de aquí se catalogan como personas inseguras? ¿Qué es una persona segura? Una persona segura es la que no le tiene miedo a hacer algo porque sabe que le va a ir bien. Es una persona que no le tiene miedo a algo porque sabe que lo que va a hacer le va a funcionar. Pero en cambio, la persona insegura sabe y tiene el temor de hacer algo por temor a que no le vaya a ir de la manera que ella espera. Y hay personas que son inseguras toda su vida y nunca deciden hacer algo por el temor a que no les vaya a funcionar. Hay personas que son tan inseguras que nunca han decidido dar un paso adelante por el miedo a fracasar. Entonces, la palabra nos quiere llevar a nosotros a unos tiempos en los cuales sintamos esa seguridad. Pero esa seguridad solamente la vamos a encontrar en Cristo Jesús. Por eso el versículo 11 arribita nos dice: conforme al propósito eterno
que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, dice, en quien tenemos seguridad. O sea, Dios nos quiere llevar a entender en que a través de ese sacrificio perfecto, a través de ese amor eterno que Jesús tiene para nosotros, a través de Él es que nosotros vamos a tener seguridad. Ahora, ¿qué está pasando hace más de 2000 años? Hemos estado hablando en estos domingos acerca de lo que es la Navidad, de la manera en que estaba viviendo el pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que Dios quiso proveer de su Hijo Jesús para transmitir seguridad a un pueblo que estaba viviendo en inseguridad. ¿Por qué? Porque estaba siendo oprimido por el pueblo romano. Entonces era un pueblo que estaba inseguro. Era un pueblo que entre ellos mismos no estaban confiados en que algo bueno pudiera suceder. Era un pueblo en el cual ni ellos mismos pensaban que algo sobrenatural podría llegar del cielo y proveerles de esa salvación. Entonces, cuando el ángel llega a estos pastores y les dice, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, lo que sobresale de este versículo es la palabra paz. Cuando una persona obtiene paz, esa persona se convierte en una persona segura. Ahora, ¿qué seguridad quiere Dios que tengamos nosotros a través de Jesucristo? ¿Quién me responde? ¿Qué seguridad quiere Dios que tengamos a través de Jesucristo? A ver, la vida eterna. Dios quiere que a través de Jesucristo nosotros tengamos la seguridad de la vida eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que todos vivan una sola vez y después la muerte. Que todos vivan una sola vez y después la muerte. ¿Alguien ha escuchado este dicho que dice, lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte? ¿Quién normalmente lo dice? ¿Quién normalmente dice estas frases? ¿Perdón? Los vivos, pues sí. Pero normalmente lo dicen las personas que igual les da si viven o si mueren. O sea, personas que no les importa si están echando su vida a perder, personas que no les importa si están en medio de un vicio, personas que no les importa si están viviendo su vida de una manera desordenada. ¿Por qué? Porque saben que a final de cuentas el camino que están tomando es el camino de muerte. Y te dicen, pues es que de todas maneras lo único que tenemos que seguro es la muerte. Pero pregúntale a esa persona si tiene la seguridad de su vida eterna y normalmente la respuesta va a ser no. Porque él nomás está confiando en que un día va a morir, pero no sabe lo que va a pasar después del día en que él muera, en que él ya no esté en este cuerpo físico. Por eso se dice fácil esta frase, es que lo único que tenemos seguro es la muerte. Otros dicen, es que todos nacimos para morir. ¿Ah? ¿Y quién lo dice? Los que se creen bien bravos, ¿no? Los que se creen bien bravos dicen, es que todos nacemos para morir. ¿Por qué? Porque no tienen la seguridad de lo que va a suceder después de que ellos mueran. Entonces, la Biblia dice que todos vivan una sola vez y después la muerte. Ahora, ¿qué seguridad tienes tú después de la muerte? ¿Qué seguridad tenía el pueblo de Israel antes de que Jesús llegara como Señor y Salvador? No tenía ninguna seguridad. Lo único seguro que ellos tenían en ese momento es que estaban siendo oprimidos por el pueblo romano. Lo único que tenían seguros es que ellos a cada ratito les subían los impuestos. Lo único que tenían seguro ellos es que el pueblo no podía hacer nada si no era autorizado por el pueblo romano. Les controlaban hasta la manera en que tenían, en donde tenían que llevar a cabo sus reuniones en las sinagogas. Todo eso se los controlaban. Entonces Dios ve esta necesidad y dice, voy a enviar a mi hijo Jesús. ¿Por qué? Porque yo quiero que en él encuentren seguridad. Entonces en la carta del libro de los Efesios nos habla que conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, quiere que nosotros tengamos una seguridad. Quiere que dejemos de ser personas inseguras. Y muchas personas me dicen, Pedro, es que a ti ya no te da miedo predicar. Pedro, es que a ti ya no te da miedo esto.
Miren, yo me acuerdo que si había una persona temerosa en la primaria, en la secundaria y todavía parte de la preparatoria, era yo. Si alguien no podía pararse enfrente de sus compañeros a hacer cualquier tipo de presentación, era yo. Porque era en cierta manera inseguro. No empezaba a hablar y yo ya empezaba a imaginar en mi mente que se iban a burlar de mí. Es más, si alguien por allá se reía cuando yo estaba hablando, lo primero que pensaba es, ¿se está riendo de mí? Pero adquirí seguridad a través de lo que Cristo Jesús hizo en mí. Ahora si yo veo que alguien se ríe, ya no pienso que se está riendo de mí, ahora digo, se está riendo conmigo. Ya es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús adquirimos una seguridad. Y esa paz, dice la Biblia, que esa paz que Cristo Jesús nos viene a dar, no es como nos la da el mundo, sino como Cristo Jesús nos la da. Entonces, este texto que estamos leyendo nos permite pensar a nosotros en algunos aspectos importantes. Y el primer lugar de ellos es libertad. ¿Quién de aquí es libre? Pero libre en verdad. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros aún tenemos ataduras que nos mantienen sujetos a ciertas cosas. Y la Biblia dice que el que está libre, el que está en Cristo Jesús es libre. En Él encontramos libertad. Hay libertad de pecados, hay libertad de tantas cosas, pero solamente es para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces este texto que estamos leyendo, lo primero que nosotros debemos de tener en la seguridad es libertad. Es libertad para poder expresar tu adoración a Dios. Es libertad para poder expresarle a Dios las necesidades que tienes. Si tú te fijas, cuando un niño está chiquito, el niño es libre totalmente. Al niño no le da pena llegar con su papá y pedirle lo que sea. ¿Cierto o no es cierto? Cuando los niños empiezan a crear conciencia de lo que es el dinero, cuando los niños empiezan a crear conciencia de lo que es un sí y de lo que es un no, ya la piensan para venir con papá y mamá. Hasta empiezan en su mente a trabajar y decir, ¿cómo le voy a decir para que me diga que sí? ¿Cierto o no es cierto? Es más, iba a decir los esposos, pero no, voy a decir las esposas. Las esposas la piensan para pedirnos algo, ¿verdad? No, ¿quién piensa más para pedirle algo? El marido. ¿Por qué? ¿Por qué será? Y empezamos a ver, no, ¿cómo le voy a decir? Y le damos vueltas, ¿no? Así como que, ¿cómo le hago para llegarle al asunto? ¿Por qué? Porque ya nosotros entendimos el valor de lo que es un sí y de lo que es un no. Los niños chiquitos, ellos no tienen esa conciencia. Por eso llegan con una seguridad ante el papá que le dicen, quiero esto. ¿Me das esto? ¿Me prestas esto? Y así quiere Dios que nosotros lleguemos ante Él con esa seguridad. No con peticiones elaboradas de que ya hayamos trabajado tanto para decirle a Dios, Dios, necesito esto, con tal de convencerlo, porque a Dios no lo podemos engañar. Él quiere que vengamos a Él con un corazón rendido ante Él. Y eso solamente te la da la paz, eso solamente te lo da una seguridad, eso solamente te lo da cuando hay una libertad para acercarte a Dios tal y como eres. El detalle de que los niños empiezan a crear una conciencia de lo que es el bien y el mal y empiezan a entender que no todo lo que piden se les va a dar. ¿Por qué? Porque ya saben que hay cosas que quieren pero que no les convienen, pero aún así las quieren y te las van a pedir, pero quieren convencerte, es más, quieren hacerte ver que lo que te están pidiendo es bueno. Si no, fíjate, cuando llegan y te dicen, es que todos los niños del salón lo tienen. O sea, no te dicen directamente que quieren unos tenis. Primero te dicen quiénes lo tienen, por qué lo tienen, qué beneficios va a traer a su vida y por qué lo quisieran tener.
Y nosotros actuamos de esa manera con Dios. Nosotros actuamos de esa misma manera con Dios, que tratamos de convencerlo, que se nos olvida que podemos llegar a Él con libertad. El detalle es que como ya creamos una conciencia en nuestras vidas, ya sabemos que hay cosas que no nos convienen y por eso no entramos con libertad a pedírselas a Dios. Y es donde queremos convencer a Dios de que nos dé algo que nosotros mismos sabemos que no nos conviene. Cuando los jóvenes quieren tener novio o novia, ¿no? Empiezan a querer convencer a Dios de que esa persona es la indicada. Y quieren convencer a Dios diciéndole, es que no hay como Él en toda la congregación, ¿verdad? Y el muchacho ni viene a la iglesia, pero no hay como Él en la congregación. Y oye, pero ¿por qué? Es que ve a las de la congre, no hay ninguna bonita, o no hay ningún muchacho guapo, ¿verdad? Y queremos convencer a Dios de que nos gusta ese muchacho porque es guapo, y en la iglesia no hay. Dios no ha provisto un holocausto, ¿no? Entonces, nosotros a causa de la maldad, a causa de esa conciencia que hemos creado, nosotros perdemos esa libertad. Pero Dios quiere que tengamos libertad, que nos acerquemos a Él con plena confianza. Entonces, la libertad nos hace a nosotros entender que no estamos condicionados por el temor de un no. La libertad te tiene que hacer entender que no estás condicionado por el temor de recibir un no. ¿Por qué? ¿Qué produce un no? Alguien que me diga qué produce un no en ti. A ver, ¿qué produce? ¿Qué has sentido tú cuando te dicen no? Cuando llegas con toda la seguridad de que te van a dar algo y de repente te dicen que no. ¿Qué es lo primero que sientes? Rechazo. ¿Qué más sientes? Como que te pones rojito, como que te sube el calor y te da vergüenza. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere avergonzarte. Y luego empieza en ti el decir, no te lo dio porque no te lo merecías. Si se fijan, fue la manera en que trabajó la serpiente con Adán y Eva. Le dijo, con que Dios te dijo que no puedes comer de ese árbol. La quiso avergonzar a la mujer, haciéndole sentir que era menos, que por eso no podía comer de ese fruto, porque no valía nada. ¿Y qué le dice? Es que Dios sabe que cuando tú comas de eso, entonces le empieza a dar el valor el enemigo que Eva sentía que no tenía, porque él primero se encargó de menospreciarla. Entonces el enemigo primero te va a querer menospreciar para después decirte, pero tú vales mucho. Lo mismo sucede en el mundo de las drogas, lo mismo sucede en el mundo del narcotráfico, en todo eso. Primero te hacen sentir que no vales para que ellos te digan, pero con nosotros sí vas a importar. Primero te menosprecian para ellos mismos después darte el valor que tú ya tienes, pero alguien se encargó de quitártelo. Entonces la vergüenza aún no es la que te lleva a sentirte que no mereces nada. Por eso muchos no nos acercamos con esa confianza delante de Dios para decirle, realmente yo soy merecedor. Hay personas que sienten que no merecen la salvación. Ahora, ¿alguien de los que estamos aquí creemos que alguien no merezca la salvación? Porque la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Habla de un todo. Pero en Juan 3:16 me dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Todos pecaron, pero todos merecen ser salvos. Entonces, todos tenemos la oportunidad de recibir a Jesús en nuestro corazón. Pero la vergüenza del pecado nos hace creer que no la merecemos. Por eso Dios te dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y te dice, no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué te quiere decir con no te avergüences del evangelio? No te avergüences de haber sido nueva criatura. No te avergüences.
con que vas a la iglesia y tú así como que, sí, ya voy a la iglesia, ¿tú crees? Como que nos da pena decir, sí, ya voy a la... Oye, que te hiciste cristiano y tú, pues sí, pues ahí voy, ¿no? De vez en cuando, o sea, nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque pensamos que nos van a hacer menos por el hecho de ser llamados hijos de Dios. Pero Juan 1 dice que Él te dio el poder. O sea, el ser llamado hijo de Dios, cuando alguien te llame cristiano, alguien te llame hijo de Dios, es porque tú ya tienes ese poder, esa autoridad de parte de Dios, porque recibiste a Jesús en tu corazón. Y por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, cuando no hay una libertad, cuando no hay paz, lo que hay en tu corazón es vergüenza por el pecado que has cometido. Y vuelvo al huerto del Edén. Cuando Adán y Eva comieron del fruto que había sido prohibido, y dice que se avergonzaron porque estaban desnudos. ¿Qué fue lo primero que entró en ellos? Antes que arrepentimiento, decir, ay, me comí la fruta. ¿Qué fue lo primero que entró? Vergüenza. Y se escondieron de Dios. La vergüenza que quiere el enemigo que tú sientas te va a hacer que te escondas de Dios. Y cuando yo veo esta parte, entiendo por qué la palabra me enseña y dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y le adoren en verdad. ¿Sabes por qué? Porque nos da vergüenza adorar a Dios. Y el único que tiene vergüenza es aquel que se esconde. Y Dios quiere que no nos escondamos para adorarle. Es lo que nos hablaban el jueves pasado. En todo tiempo debemos de adorarle. Oye, pero ¿cómo vas a adorar a Dios si acabas de pasar por esto? ¿No? Nos explicaba Gil la pérdida del bebé que tenían. ¿Sabes que no me avergüenzo? Y me impactó lo que decía. Fuimos a la playa y ahí adoramos a Dios. A veces nos da vergüenza orar en el restaurante, ¿no? Señor, bendice los alimentos, Padre. Y todavía el de al lado te dice, oye, oraste muy fuerte, ¿no? Y bueno, lo texteo, ¿verdad? Vamos a hacer en el grupo, oramos por los alimentos y lo texteo, ya están bendecidos, amén. La vergüenza no proviene de Dios. La vergüenza proviene del enemigo. ¿Y sabes por qué te quiere avergonzar? Porque quiere que te escondas de lo que Dios quiere hacer en ti. Y muy pocas veces yo leo en la Biblia que Dios anda buscando a su pueblo. ¿Y sabes para qué lo anda buscando? Para que le adore en espíritu y para que le adore en verdad. ¿Por qué lo anda buscando? Porque el pueblo se está escondiendo, y un pueblo que se esconde es un pueblo que está avergonzado. Y cuando hay vergüenza es porque te falta libertad, es porque te falta esa paz, es porque te falta esa confianza que solamente Dios te da. Si lo captamos el rollo. Vamos a terminar con este versículo. En quien tenemos seguridad y acceso de confianza por medio de la fe en Él. O sea que lo que te lleva a tener confianza, lo que te lleva a tener seguridad es la fe en Cristo Jesús. Y es que la fe es necesaria en la vida del cristiano. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tu fe no tiene que faltar. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús y Pedro? Jesús le dice a Pedro, Pedro, vente, vamos a orar. Jesús va y ora, y se queda Pedro con otros discípulos, y regresa Jesús y lo encontró dormido. 3 ocasiones sucedió esto. Entonces le dice Jesús a Pedro, el enemigo ha pedido tu alma para zarandearla como trigo, por eso ora. Y Pedro no oró. Cuando apresan a Jesús,
cuando está siendo juzgado Jesús, Pedro anda entre la multitud y la gente le dice: ¿acaso tú no andabas con Jesús? ¿Qué sintió él? Vergüenza. ¿Y qué dijo? No, yo no soy. No, pero hablas como ellos. ¿Qué dijo? No, yo no soy. La vergüenza que sintió en ese momento por temor, porque el enemigo lo estaba acusando, lo llevó a blasfemar y dijo: yo no soy seguidor de Jesús. Y empezó a maldecir, empezó a decir groserías. El temor que te avergüenza también te aleja de Dios. Y Dios sigue diciendo: yo estoy buscando adoradores que no tengan vergüenza. Yo estoy buscando a mis hijos que no tengan vergüenza y me puedan adorar en espíritu y me puedan adorar en verdad. Pero a Pedro le faltó la fe, porque sintió vergüenza, porque sintió temor y no pudo agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Lo repetimos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en estos tiempos lo menos nos puede faltar es la fe. Porque si tú tienes fe en Cristo Jesús, vas a tener fe para adorarle. Y la vergüenza va a quedar a un lado. Ahorita en Navidad, a lo mejor tus amigos que te conocían de años pasados te van a hablar y te van a decir: ¿qué onda? Nos vamos a echar unas chelas, unas cervezas. Y tú les vas a decir: no. ¿Por qué? Pues es que voy a la iglesia, ¿no? Así como que estamos hablando que la Navidad te provee de oportunidades, ¿cierto o no es cierto? Eso fue con lo que empecé. La Navidad te provee de una oportunidad para decirle a esas personas que te conocieron en tu vida pasada lo que eres hoy. Por eso Pablo, cuando estaba ante el concilio y estaba siendo acusado, él decía: sí, yo era perseguidor de la iglesia. En nuestros tiempos podríamos decir: sí, yo pisteaba, sí, yo tomaba, sí, yo era esto. Pero hoy, en Cristo Jesús, soy diferente. Eso es lo que Pablo decía. Pablo no era un pisteador, Pablo no era un drogadicto, él era un perseguidor de la iglesia, era su testimonio. Por eso él decía: sí, yo perseguía, sí, yo mataba a los cristianos. Pero cuando iba con odio por ellos, una luz resplandeciente vino sobre mí, caí a tierra, quedé ciego. Alguien fue, oró por mí y regresó la vista a mí. ¿Por qué? Porque Dios dijo: instrumento útil me es este para que predique las buenas nuevas de salvación. Ese era el testimonio de Pablo. ¿Cuál es tu testimonio? ¿De qué no te tienes que avergonzar? De lo que eras antes. Porque si te avergüenzas, no vas a poder decir quién eres ahora. Y no es de que lo andes presumiendo: no. Es con el propósito de entender de que Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero lo dice antes el por qué. Dice: para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas, que me llamó de la adicción, que me llamó del adulterio, que me llamó de la fornicación, que me llamó de tantas cosas para ya no volverlo a hacer. Y ahora siento paz, porque lo que era antes ya no lo soy, porque Cristo me salvó. Y hoy tengo seguridad y hoy tengo confianza en lo que hizo Cristo en mí. Esto es lo que nos enseña este versículo. Estas palabras tan prácticas que nos dice Efesios 3:12. Y es que tenemos seguridad
y tenemos un acceso con confianza por medio de la fe. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y quiero regresar al principio. Dios te va a proveer en estas fechas a ti la oportunidad de decirle a alguien de tu antigua vida que Dios le ama. Dios te va a proveer a ti la oportunidad de decirle a alguien de tu antigua vida que Cristo le ama. Dios te va a proveer a ti de decirle a alguien de tu familia que Cristo le ama. ¿Por qué? Porque Dios provee oportunidades en estos tiempos. Lo proveyó hace más de 2000 años a un pueblo que estaba en esclavitud, y dice que esa misma oportunidad está todos los días de nuestras vidas. Pero lo vuelvo a decir, en Navidad, en estas fechas, se crea un ambiente diferente de oportunidades. Todo como que se asincera, ¿no? Todos como que es el momento en el cual podemos decir algo bonito a alguna persona. Como que es el tiempo, Dios crea esa atmósfera de decir, es el tiempo de demostrar mi amor. Y créelo que en estos días y más el mero 24 en la noche, Dios va a poner a alguien delante de ti que Dios te va a decir, háblale de mi amor. Háblale de mi amor. Dile que con amor eterno lo he amado y que nunca lo voy a dejar. Porque Dios es un Dios que nunca se rinde. A lo mejor nosotros sí nos rendimos con las personas. Yo confieso que a veces yo me he rendido con personas, pero Dios no se rinde. Dios no se rinde. Dios no te trajo hasta aquí para que tú volvieras atrás. Todos aquellos que en algún momento sirvieron a Dios, ahí quedó algo guardado en su corazón. Y Dios está esperando el momento exacto para usarte a ti, para que esa persona vuelva a Cristo. Pero no pierdas la fe, no pierdas la confianza, no pierdas la seguridad de que tú tienes ese acceso a Dios y que a través de ese acceso a Dios tienes esa plenitud en palabra para poder hacer que esas personas vuelvan al redil. Y si nunca habían estado en el redil, van a ser atraídas por primera vez a ese redil, donde está el buen pastor. Y el buen pastor, dice la Biblia, que da su vida por las ovejas. Señor Jesús, yo te quiero dar gracias en esta tarde, Dios. Y quiero poner a cada persona que está reunida en esta tarde, aquí en este lugar, para que seas tú, Señor, quien provea a su vida seguridad y plenitud en ti, para poder hablar con autoridad y con denuedo de lo que tú has hecho en su vida. Porque ninguno de los que estamos aquí, Señor, nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. Ninguno de los que estamos aquí nos avergonzamos de haber nacido de nuevo, porque es por poder de Cristo Jesús en esa cruz y en esa resurrección que somos hechos nuevos, una nueva criatura. Y entendemos que las cosas viejas ya quedaron atrás, pero hoy, Señor, somos llamados a predicar ese mismo evangelio que